Hola, soy Florencia Sosa, periodista e investigadora de industriamusicalargentina.com. Te doy la bienvenida al episodio número 11 del podcast Diálogos con productores y productoras musicales. En esta ocasión, conversamos con Rodo Bustos, un profesional con más de 22 años de trayectoria en la industria de la música. Se dedica a la mezcla y el mastering y es coaching de productores y productoras musicales. Rodo estudió composición con medios electroacústicos en la Universidad Nacional de Quilmes. Es profesor de música, Ableton Live Trainer y coordinador de la plataforma de lanzamiento Art House Abre. Además, es creador de las fiestas Yoga Rap, miembro de Sowa Project y practicante de yoga. Para conocer más sobre su desarrollo personal y profesional, te invito a escuchar esta entrevista. Yo soy Rodo Bustos. Ante todo me defino como un estudiante. ¿Sí? Esa es mi mejor definición hacia mí mismo. En todos los aspectos. No solo en el oficio que hoy practico, sino en todos los espacios y los hábitats de estudio que tengo en mi vida, que son muchos. Soy un ser muy curioso, muy sensible y profundamente comprometido con el campo de estudio que tengo. Entonces, esas cualidades, la curiosidad, la sensibilidad a lo que me encuentro y el compromiso me llevan a ser un gran estudiante. Soy un gran estudiante. Y me apasiona estudiar. Por eso tengo un estudio. Bueno, bien. Yo tengo un estudio porque disfruto estudiar. No tengo un estudio porque disfrute de brindar un servicio. Yo no brindo servicios. Yo definitivamente tomo un grado de curiosidad, sensibilidad y compromiso con la obra con la que entro en contacto y la estudio. Y la estudio para ver qué me despertó la curiosidad a mí y por ende le va a despertar la curiosidad al público, qué me sensibilizó de la obra y magnificar la sensibilidad de la obra y seguir estudiándola y de hecho seguir generando un espacio de estudio en la obra, ya sea para mí o para el artista, el creativo que la está gestando o la está llevando adelante. Como trazar una línea de estudio, ¿viste? Como abrir una brecha de estudio. Entonces, como vengo de un campo de estudio muy formal, es como que yo empiezo con una hipótesis, trazo una tesis y mi tesis termina con una hipótesis refundamentada, que probablemente sea la primera hipótesis madura, evolucionada, modulada, o, si se quiere, otra. ¿Se entiende? Sí. Ese es mi aspecto académico. ¿Qué me lleva a esto? Bueno, soy un interestudiante o un interdidacta, si se quiere, desde muy joven, dentro del campo de la creatividad sonora. Creo audio desde que tengo 8 o 9 años. Creo audio. Y eso me llevó a explorar los caminos de la música formal. En muchos aspectos. Digo, desde el haber trabajado con instrumentos y haber conectado con los instrumentos hasta un grado, hasta haber trabajado en circuitos académicos y haberme conectado con la música electroacústica en la Universidad Nacional de Quilmes y haber entrado al multiverso de la sonoridad y del sonido como arte y no la música como un mecanismo, ¿no? El sonido como arte. Entonces, al haber entrado ahí y al haber indagado, es como que volqué la sensibilidad y el estudio a un lugar. Y eso me llevó, y me llevó. Ahora, hay algo que verdaderamente a mí me sensibiliza y me toca, es que yo no soy un estudiante ni un creativo de la música. Yo soy un creativo, sin la etiqueta de la música. Yo soy un sensible, sin la etiqueta de la música. Y yo soy un estudiante, sin etiqueta de la música. Y tengo una profunda pasión por investigar y estudiar
montón de cosas. Y tengo una hermosa huerta acá a 5 metros. Y es una de las cosas que más me apasiona estudiar, es la vida y la muerte. Eso es lo que verdaderamente me apasiona. Y dentro de la vida y la muerte, el ciclo. ¿Dónde empieza y dónde termina? Desde una oruga, de una mariposa real, hasta una berenjena, un tomate. Y si eso es mi alimento, me genera un poder y un disfrute increíble. Lo mismo me pasa acá adentro. Exactamente lo mismo. O sea, la huerta y el estudio son... El estudio de música o de sonido es un reflejo de exactamente el mismo principio de lo que me pasa. Lo mismo me pasa con mi cuerpo y lo mismo me pasa con mi espíritu. O sea, eso es lo que me apasiona. Me apasiona estudiar. Yo estudio. Disfruto de entrar en un espacio de preguntarme cosas, no tener las respuestas y por ende ir a buscarlas. Y en el medio preguntar y consultar y habilitar el nutrirme. Eso es lo que a mí me lleva o el oficio de ser profesor de música y de haber trabajado muchos años y seguir trabajando en el espacio de el compartir, la docencia, los hábitos formales de la docencia o los hábitos informales del compartir desde un espacio de investigación. Entonces, eso es lo que más me identifica. Yo soy un estudiante. Bien. Bueno, tengo varias cosas ahí para retomar. Claramente hay una dimensión espiritual a la cual le das un valor grande. Entiendo que es algo de lo que te conecta también con la música, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué vínculo haces vos con esta espiritualidad que llevas con tu trabajo? Porque en un punto, más allá de que sos un estudiante, estás trabajando, entiendo que vivís de la música. Bueno, ¿cómo se relaciona? La música es mi camino espiritual. No hay diferencia. La música es mi camino espiritual. Yo soy un estudiante de yoga, de la tradición del yoga. El yoga significa unión. Una unión que no puede ver la diferencia entre ningún átomo de la construcción divina. No la percibe porque es en sí mismo. No hay una diferencia entre ser un estudiante de la espiritualidad y ser un estudiante de la música. Soy un estudiante. Y no hay una diferencia entre la música y mi camino espiritual. Mi camino espiritual es la música. Me compromete, me transforma y me indaga en todos los niveles. Y no puedo separarlo. Y por más que haga fuerza, no puedo separarlo. Entonces, yo habito cada circunstancia laboral desde la premisa de ser un discípulo espiritual. Con esa conciencia. Con la conciencia de preguntarme todos los días, ¿a qué vine? ¿A qué vine? Porque si es para aprender, estoy hecho. ¿Se entiende? Estoy hecho. Estoy hecho para aprender. Estoy hecho para... Entonces, una pieza en su carácter que tenga, ya sea en un single, en un disco, en una mirada de supervisión de mezcla, en una mirada de mezcla, en una mirada de mastering, en una mirada de coaching, en una mirada de la que quieras. El abordaje es circunstancial. A mí lo que me interesa es la unión que se genera en el aire y el medio que la genera. ¿Y siempre tuviste esa conciencia? Sí, definitivamente. Encarné en este cuerpo con esa conciencia. Sí, definitivamente. O sea, te pasa desde chico, digamos, que tenés ahí como una conexión presente. Sí, hay una profunda conexión con lo más simple. Y hay muchas preguntas que me hago desde muy niño. Tengo contacto con la muerte desde muy niño. Y me hice preguntas al enfrentarme a la muerte cara a cara. Entonces, preguntas de fundamento, desde mi humilde punto de vista. Como,
¿para qué estoy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? De muy niño. De muy niño, desde 4 años. Ya empecé con esas preguntas al vivir... En jardín, digamos, en jardín de infantes. Sí, en jardín de infantes, pero al tener un contexto familiar en donde la muerte habitó nuestra casa con mucha presencia en mi vida. Entonces es como, no me quedó otra que preguntármelo. ¿Y de qué manera? O sea, cuando decís ese contacto con la muerte, ¿a qué te referís concretamente? A construir una niñez, luego una infancia, una juventud y una adultez reconociendo la muerte de mi padre. O sea, al estar en ese estado de presencia, no te queda otra que reconocerlo. E ir habitándolo por medio de preguntas. La búsqueda, buscar. La primera pregunta es ¿dónde está? Y después cuando empiezas a ser consciente de que su cuerpo físico no va a volver, te preguntas, pero yo siento la presencia. Entonces, hay algo más. Y ahí se empieza a generar la expansión. Porque la expansión no radica en el cuerpo, radica en la presencia. Pero dice, ¿la presencia? ¿Qué es esta presencia? ¿Qué es este amor? Y de repente cuando estás arriba de un escenario al 100% viviendo algo, dices, ¡ah! Acá está, decís. Esa es la presencia del amor. Es la misma presencia. Y ahí se empieza a unir. Y ahí empiezo a habitar esa existencia. ¿Y esto? Ay, yo quiero estudiar esto. Yo quiero estudiar cómo habitar esto sin esfuerzo. Todos los días. Es eso. Entonces, al entrar en contacto por el diseño que vine a vivir en esta vida, que es un diseño, que es un niño de 4 años en el seno de una familia de Olivos, zona norte, Buenos Aires, Argentina, donde ese niño un día no ve más a su padre fallece y se genera un espacio de dolor. A partir de ese dolor se genera un profundo amor y respeto al gran misterio. Como, ¿y esto qué es? Ahora, si tu pregunta es, ¿vos venís con eso? Sí, claro. Yo a los 4 años lo desperté. Ante un acto de profundo amor, como es la muerte, lo desperté. Se me despertó la pregunta. A través del dolor, ¿no? Claro está. O sea, a través del dolor mío y de todos los que nos rodeaban. Obvio, claro. El dolor de mí despertó la pregunta de ¿qué es esto? Y el hecho de haberlo habitado en un montón de circunstancias de la vida cotidiana. Como tocando arriba de un escenario, como compartiendo en una... como percibir el amor, ¿viste? Entonces esa es mi faceta espiritual. No lo puedo dividir. No puedo dividir absolutamente nada que no tenga que ver con ahí. Hay un momento, hay una instancia, hay un segundo en el que tengo la habilidad de preguntarme ¿por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Porque lo siento. Es una habilidad. Bien. ¿Hay algún momento en el que esta personalidad que formaste genera un choque con el mundo? ¿O en tu relación con otras personas? Porque yo creo que tu visión es muy particular. Uno habla también, bueno, tocaste muy rápido el tema de la niñez, porque entiendo que es también la primera formación. Lo tengo tatuado. Lo tengo tatuado. O sea, literalmente lo tengo tatuado. Vos no lo ves en mi brazo, pero está tatuado. Un niño que pierde a su padre. Sí. Lo tiene tatuado. No hay vueltas. Va a ir siempre al mismo lugar. Sí, sí, sí. Siempre va a ir al mismo lugar. Yo creo que igual el tema de lo que es padre y madre, bueno, ahí lo que es el entorno familiar es algo a lo que uno siempre recurre. Ajá. Pero te imagino a vos en la adolescencia con esta visión, ¿no? Y con esta forma de vivir la vida quizás como tan
tan cercana a los sentidos, tan abierta, ¿no? Y me pregunto si en algún momento sentís que hay un choque con la realidad, porque hay muchas personas que no lo viven como vos, por ejemplo, y ahí pienso en la dificultad quizás de relacionarse o en las estrategias para relacionarse con otras personas que por ahí no piensan de esta manera, o que no tuvieron ese encuentro con la muerte tan cercano o algo que los conmocionara a tal forma que sean tan conscientes, digamos. Sí, claro. ¿Choques? Sí. Hubo muchos. Desde con mi propio seno familiar hasta con mis amistades cercanas, elegidas y no elegidas, después con los mecanismos sociales de aprobación y desaprobación. Pero hubo muchos. Hoy creo que hay muy pocos. Primero porque a medida que maduré fue eligiendo dónde generar esos choques y dónde no. Después, cuando me encuentro con los choques, puedo habitarlos desde una situación de un aprendizaje y reconocerlos como tal. Puedo aplicar esa madurez. Y segundo, porque desde mi sentir y desde mi visión, estamos en otra era. Y estamos en la era donde si todos no nos hacemos esa pregunta, ¿para qué estás? Me das pie para uno de los temas que más me gusta hablar, y obviamente siempre lo vinculo a la música y ahora puntualmente en el marco de este diálogo también. Como verás, tiene ese nombre porque me parece que es una palabra que refleja justamente lo que a mí me interesa hacer. Quizás una entrevista, uno le dice así en términos periodísticos, es más formal, pero el diálogo es dialogar, ¿no? Y eso implica entenderse, comprenderse, mirarse, es como otra forma de escucha también, y de recepción, y que pueda haber como un ida y vuelta ahí. Pero volviendo a esto del ego, me parece que es un buen tópico para conversar, sobre todo en la industria de la música, donde parece ser un elemento que yo siento que un poco ahora se está corriendo. Quizás hay generaciones que se animan a mostrarse más frágiles, o a mostrar este costado, pienso como más de colaboración y de correrse quizás del individualismo, pero sigue estando presente, y creo que quizás en otras conversaciones que tuve, que por ahí el ego también muchas veces suele ser una herramienta de los artistas para poder subirse a un escenario, por ejemplo. Porque si tuviesen que subirse sin ese ego, quizás no se suban. ¿Qué pensás de eso? Como en relación puntualmente como a esto que significa ser artista, ¿no? Ya sea en el rol de productor musical o de cantante, intérprete, instrumentista. Bueno, primero te puedo compartir lo que yo estudio, que es el ego. Bueno. El ego, según la tradición del yoga, la tradición védica, el ego es una capa de nuestra existencia. Una capa de nuestra existencia. Y como tal, no se separa de nuestra existencia. Es parte de nuestra existencia. Entonces, por momentos, esa capa puede llegar a estar inflamada, si se quiere, y tapando a otras capas, ¿no? Que si querés te las menciono, simplemente para considerar al ego como una de ellas en relación, ¿no? Entonces hay 7 capas de la existencia. Cuerpo, mente, intelecto, memoria, ego, respiración y el ser. Fíjate, como las mencioné, el orden no es aleatorio. Lo acabo de elegir. Eso funciona integralmente. Todos los días, en vos, en mí. Y tenemos momentos donde se nos inflama el ego, tenemos momentos donde se nos inflama el cuerpo, tenemos momentos donde se nos inflama la memoria, el intelecto, ¿entendés? La mente. Y no para de... Es como sus inflamaciones, como contracciones y expansiones de todas las capas que habitamos todo el tiempo.
Entonces, me parece que es lo más natural del mundo, o de nuestra esencia, habitarlo, porque es parte de lo que somos, ¿no? Somos una capa expresándose. Ahora bien, eso es desde mi punto de vista como estudiante de la tradición del yoga. Sí. Y de cómo yo lo habito. Y cómo yo también me ayudo un montón para poder caminar en la música o en la generación de contenidos musicales con el ego presente. Cuando a mí se me dispara el ego, tengo la habilidad de reconocerlo. Y me doy cuenta de que me está afectando en un campo muy particular que genera distancia. El ego, dentro de todas las capas, el ego es lo que diferencia, lo que nos diferencia, lo que nos hace distintos. Ah, mira, vos sos distinta a mí, así que yo tomo otra acción. Yo soy distinto. Es muy interesante eso. Esa es una potencia de separarse y es una potencia de construcción de identidad intercultural, si se quiere. Y es una potencia de generar identidad artística. Y es una potencia de generar identidad de producto. ¿Se entiende? Entonces, culturalmente, artísticamente y a nivel producto, vos podés generar desde el ego una construcción de lo que quieras. De una cultura, de un individuo artístico o de una identidad de producto. Ahora, cuando estás conectado con la esencia de lo creativo, con esa pulsión vital que te llevó a hacer lo que estás haciendo con toda la pasión que tenés, el ego se disuelve. Y ahí es cuando sucede el problema. Se te disuelve el ego. Porque estás profundamente enamorado de lo que estás haciendo. O habitando ese momento mágico. Y se te disuelve el ego. Entonces te quedaste en el más profundo amor. Entonces es una capa de la existencia. Está en nosotros y nosotros la habitamos. Se inflama y se desinflama. Se contrae y se expande como absolutamente todos los átomos, moléculas de toda la entidad en la que habitamos. Absolutamente toda. Y puede ser un mecanismo de construcción. Y si lo es por momentos de tu vida, bien. Ojo, que también, como todo miembro de una estructura, si está muy inflamado, lastima, ¿viste? Lastima. Y genera marcas, genera secuelas, que después tenemos que volver a sanar. ¿Pero cómo la sanamos? Con música. Con la esencia. Con ese momento donde estamos profundamente apasionados con lo que estoy haciendo. Te digo ese momento porque tengo la gracia de mi vida haber habitado ese momento miles de veces todos los días. Me pasa. Y voy a poner ejemplos concretos. Sí. Emocionándome arriba de un escenario, saltando como un mamífero en celo, arriba del escenario, cabeceando con toda, viviéndola, sintiendo a la gente saltar y hacer un pogo increíble. Me pasa acá adentro en el estudio, cuando escucho la diferencia de los armónicos y se me despiertan. Y yo no lo puedo creer. Y digo, veo adelante la vibración de los armónicos y me emociona profundamente. Me pasa lo mismo cuando estoy en el aula, compartiendo con alguien, y le veo en los ojos ese instante de ajo, y veo caer la ficha adelante mío y hace clan la ficha y le cayó la ficha de cómo utilizar un ecualizador multibanda a la ficha de esto era más simple de lo que yo creía. Que es la ficha más hermosa que ves cuando decís, pero este era más simple. ¿Viste que era más simple? Yo también lo estoy redescubriendo con vos ahora. Tu cara, tu mirada y el momento de revelación me permite redescubrir lo mismo que estoy exponiendo. Y lo habito en el aula. Y obviamente que lo habito en mi espacio de intimidad cotidiana, cuando me frustro, cuando las cosas no me salen, cuando me encuentro en una circunstancia de aprendizaje profunda atravesado por el miedo, el dolor también, claro.
Entonces, resumiendo, el ego es una capa nuestra. La habitamos todo el tiempo. Entonces yo creo que habitar el ego desde la plena conciencia nos puede transformar a todos y a todas. Y nos puede llevar a una dimensión de amor y de unidad. ¿Y qué pasa si no atravesás esos momentos de inflamación, me gusta esto que decís, del ego con conciencia? No tendrás ningún problema, que la misma vida te va a llevar a habitarlos con conciencia, porque no te queda otra que reconocerlo, ¿no? La vida nos plantea y nos expone momentos donde el ego se nos inflama todo el tiempo. Digo, desde que paraste el bondi y el bondi no te pasó y te sentiste rechazado, ¿no? Un rechazo cotidiano que... ¡Ah! ¿Cómo no me paró el colectivo? Si yo lo frené. ¿No? Bueno, desde ahí hasta el momento en el que vos estabas tocando arriba del escenario y el público no te está escuchando mucho. Y vos te estás dando cuenta que no te está escuchando mucho, que ¡ay, ay, ay! O en el momento en el que vos estás haciendo un trabajo y a la otra persona no le gusta o tiene un punto de vista distinto del tuyo. El cotidiano humilde y se encarga de inflamar el ego todo el tiempo, ¿viste? Y esa inflamación, esa expansión del ego, nos pincha. El ego tiene ese doble filo increíble, que es que te trae un profundo aprendizaje si lo ves de conciencia, o te trae un profundo dolor cuando no lo ves de forma consciente. Pero el ego es eso que hace que nos diferenciemos. Nada más, es una capa más. Como lo es el cuerpo, como es la memoria, el intelecto, la respiración, la mente y el ser. Es lo mismo, es una capa más. Hay algo que está vinculado ahí, que lo dijiste al pasar también, y es la cuestión de la frustración. Que se da en todos los aspectos de la vida, en un montón de oficios, pero que siento que puntualmente en la industria de la música, con todos los roles que hay nuevos en un punto y de reconocimiento, o que ahora adquieren visibilidad, como por ejemplo el rol de productor, que quizás años atrás no se hablaba. Bueno, hay todo un camino ahí que es el camino de la música, que está lleno como de frustraciones. Creo que hay una relación estrecha con el ego, pero muchas veces también esas frustraciones están ligadas a capacidades de estudio o capacidades y condiciones socioeconómicas que también hacen a la frustración, y que quizás está vinculado no solamente a una cuestión intelectual o de estudiar, sino también, bueno, mi realidad hoy es esta, y uno muchas veces se puede frustrar, ¿no? Porque, no sé, yo pienso en el caso de los productores musicales, que siempre la pregunta es, bueno, ¿con qué empiezo? Y quizás el consejo inmediato es empezar con lo que sea, con lo que tengas, pero en ese proceso hay capacidades, de nuevo, capacidades, me refiero a conocimiento, que hay que adquirir, que hay que tener ganas de adquirir también, y después por otro lado, bueno, quizás una placa de audio que no tengo, uno siempre ve lo que no tiene, digamos. Bueno, ¿qué pensás sobre este proceso, este camino que tiene como estas barreras y que pueden generar frustraciones? ¿Cómo lo llevaste vos? Que entiendo que las tuviste. Claro que sí. Primero, ahí me detengo en algo que decís que me parece muy interesante, que estás marcando como la amplitud dentro del circuito de la música. Estás marcando la amplitud de las distintas capas que hay en este circuito, de distintas instancias que hay, y una marcas la del productor. Yo vengo estudiando y vengo madurando, y fíjate que digo vengo estudiando y vengo madurando porque es algo que no lo tengo con certeza, no estoy diciendo certezas, estoy diciendo procesos de estudio. ¿Y de qué me tomo esto? Es que cambian, mis hipótesis cambian todo el tiempo, con los años cambian. Sí, sí. Tengo 40 años, he cambiado de hipótesis muchas veces, como te imaginarás. He cambiado de sentencias, he dejado de dar sentencias y tengo más preguntas que respuestas, por suerte. Claro. Tengo la fortuna de ser consciente y de darme cuenta que mis preguntas tienen mucho valor. Porque me habilitan muchos tipos de respuestas.
Entonces, entre todo este campo de estudio, yo me pregunto, ¿y qué es un productor musical? Antes que nada. Bueno, y ahí te voy a decir lo que yo comparto en clase. Bueno. Un productor musical es el ser de oficio, no es menor eso, que habita la relación entre el artista y el público. O sea, que para que exista un ser de oficio como productor musical, tiene que haber un artista, por ende ese artista tiene que tener la necesidad de expresar una obra y tiene que haber un público. Y si ese público no está, el productor puede habilitar estrategias para ir a conocer el público y que se genere el vínculo artístico, donde hay un emisor, un mensaje, un receptor y una devolución. Y en esa relación emisor, mensaje, receptor, devolución, recién cuando vuelve sucede el hecho artístico, sucede la transformación. Se transforma el artista, el mensaje, el receptor, el público y la devolución. Y sigue sucediendo el ciclo de transformación artística. En el medio habita un ser de oficio que es el productor. Si no está eso, el productor no está en realidad. Y empieza una discriminación consciente. Muchos jóvenes, pibas y pibes, creen que producen música. No producen música. Crean música. Y se corren del rol del creativo, ¿entendés? Y se ponen el rol de, o el mote de soy productor musical. No, no sos productor musical si no hay un público que quiera tu producto. Esa es mi perspectiva. Tiene que haber un público que quiera tu producto. O por lo menos tenés que tener las estrategias para ir a investigar quién es ese público. Tiene que haber un otro. Un productor es un ser de oficio y su oficio es servir de puente de conexión entre el arte y el público. Es un ser de oficio. ¿Por qué digo de oficio? Y ahí es donde viene el punto, donde puedes tener un oficio más vinculado a un perfil musical, más vinculado a un perfil informático. Vos podés tener un rol como productor con un alto grado de perfil informático, donde manejás herramientas de software y programación, con un lenguaje de oficio. Hoy por hoy eso es muy relevante. O puedes tener algo más vinculado a un perfil técnico, donde manejas herramientas de hardware o de ingeniería. O puedes tener un perfil social, donde manejas estrategias de sociabilidad y producís un puente a través de lo social. Las redes sociales, los eventos. Entonces ahí empieza a ver la multiplicidad de facetas de productores. ¿Se entiende? Bien, sí. Entonces ahí empieza a habitarse un montón de lugares de la producción musical. Ahora, a tu respuesta, sin irme muy lejos. Esos son los riesgos que corres hablando conmigo. Que no, yo puedo está habitar muy buena la muchas definición. dimensiones. No, está bueno tener una definición porque cada uno también le da un significado también de la manera que cree, digamos, en eso. Coincido con que es un oficio. Sí me quedo pensando en esto que decías de que un productor hace un producto. O sea, ¿crees que tiene que ver con una lógica de mercado? De intercambio. Ok. De intercambio. De intercambio. Si hay mercado, si, no sé, en un foro de Reddit o en Twitch o Discord o en YouTube, me quieras, no hay mercado, probablemente, para una obra emergente, pero hay intercambio. Bien. Hay mensaje, Sí. hay emisor, hay mensaje, hay receptor y hay intercambio. Listo. Ese es el circuito de intercambio al que me refiero. Y me interesa profundizar en esto, porque hay algo que mencionás y es que bajo esa conceptualización hay quienes no se tendrían que considerar productores, sino que dijiste que son creadores, ¿no? Claro. Son creativos. Son creativos. ¿Y cuál vendría a ser la diferencia? Como que no me queda claro del todo. El grado de compromiso que tienen con la obra. Ah, bien. Y con la sensibilidad que les genera crear.
Eso. Esa es la principal diferencia. ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con una pasión? Sí. Ok. Definitivamente tiene que ver con una pasión. Con habitar esa pasión. Con habitar esa pasión, con todo lo que se implica. A ver, si hay mucha frustración, habitar mucha frustración, porque justamente ahí es donde sucede el caldo de cultivo del arte. ¿Estás frustrado? Frustrate bien fuerte, porque de ahí sale el volcán. Si tu necesidad de expresión es mucho más fuerte que tu frustración, explota energía para todos lados. Y lo vemos en lo que pasa, ¿no?, en la cultura musical emergente argentina, donde hay un alto grado de frustración socioeconómica, sí, pero hay una densidad de mensaje, de querer decir cosas que superan la frustración constantemente. Ahora, esos pibes y pibas no son productores, son artistas, desesperados por decir algo. Pero el sistema te pone el mote de sos productor. No. Si todavía no hay un público, ¿qué productor? Si todavía no hay producto. No, es un artista, es un creador de un mensaje, con una sonoridad, con una forma, con una energía. Dejemos que eso se emita. Y probablemente, por estar conectados constantemente al 5G, en menos de una hora haya un público. En menos de una hora ya haya un público de una expresión nueva, distinta. Un género nuevo de música bailable proveniente de los barrios bajos del conurbano bonaerense. En menos de una hora puede llegar a tener público. Y si lo que se genera es interesante, aparece el rol del productor. Bien, vos entonces la pensás como una figura servicial, como decías antes. Lo pienso como un puente. Yo lo pienso como un puente. Sos puente. Sos puente. ¿Entendés? Sos puente. Y ese puente te puede llevar a tener un montón de herramientas. A estar muy en contacto con el artista y con su mensaje, muy empapado. A habitar el espacio de la creación del artista 24/7, si querés. Al ir hacia afuera y analizar los charts y las herramientas y las estrategias y estudiarlas y querer hacer cómo, ¿no? A darle más volumen. Y transformarte en un ingeniero de mezcla, de mastering, que busca darle de volumen, definición y claridad al mensaje del artista. Eso también es ser un productor. Pero para ser productor tenés que entender el canal del producto, o por lo menos habitarlo. Ese es el servicio, es el ser de oficio que te digo. Puedes tener cualidades musicales, natas, de tu familia, te acercaron una guitarra, un piano o un bombo legüero de pibe o de piba, y tenés una musicalidad nata, instinta. Podés tener habilidades informáticas. Fuiste gamer desde que tenés 5 años y te pusieron una compu delante y sabés programar, ir y volver. Y sin saber programar en código, me refiero a ir y volver en un lenguaje de fluidez total en la informática, pero total. O podés tener un perfil más técnico, si se quiere. Pero todas esas cualidades las podés al servicio de el artista, el mensaje y el público. Y ahí es donde vas involucrando. Y ahí es donde aparecen los distintos roles. Y ahí es donde te convertís en un productor. Bien. ¿Te considerás productor? Yo soy un estudiante. Todavía no, digamos. Yo soy un estudiante. Yo estudio en profundidad el artista, la obra y el público. Yo prefiero ser un estudiante que un productor. Bien, ok. Yo prefiero ser un estudiante. O sea, yo elijo ser un estudiante. Por eso trabajo con productores. Bueno. Yo trabajo con productores, yo no produzco, yo trabajo con productores. O por lo menos, hoy por hoy no produzco, he producido un montón de años de mi vida, ¿no? Muchas músicas y muchos tipos y muchos tipos de productos he hecho. He realizado productos de carácter exclusivo, con una exclusividad internacional y una construcción de un público de carácter internacional que aún nadie ha realizado ni continúa esa línea de trabajo.
Pero hoy por hoy, 2024, yo trabajo con productores. Es decir, con puentes que tienen artistas varios que quieren canalizar mensajes. Y estos productores son puentes múltiples que buscan enriquecerse, estudiar, expandirse en la posibilidad de cómo conectar. A través del gear analógico, a través de la tecnología, a través de lo que fuere, buscan cómo conectar y cómo expandirse en ese grado de conexión. Yo trabajo con productores. ¿Y qué es lo más difícil de ese trabajo con productores? Entiendo que es un coacheo, un acompañamiento, pero si tuvieses que pensar en las dificultades, digamos, de todo ese proceso, porque además es un proceso. Sí, total. ¿Cuáles serían esas dificultades? Las dificultades definitivamente son más personales que del oficio que habito. El coaching o el acompañamiento es un hermoso estado de presencia en el proceso del otro, en sus aciertos y sus frustraciones. La dificultad es no tomarlo personal. No hay nada personal. Estamos estudiando, estamos aprendiendo. La dificultad es no personalizarlo. Creo que es trascender el campo de estudio. ¿Y hay algún momento en el que sientas que en este proceso de acompañamiento hay un momento en el que tenés que parar? ¿O en el que quizás por algún motivo decidís y decís como, bueno, hasta acá llegué? Sí, definitivamente. Hay veces que me doy cuenta, hay veces que no. O sea, es un ciclo, digamos. Sí, claro. Viste que yo te decía que una cosa que me apasiona es estudiar los ciclos. Sí. Hay veces que me doy cuenta de la diferencia entre el otoño y el invierno. Y hay veces que no. Te hablo entre el otoño y el invierno. Claro. No entre el otoño y el verano. Sí. Entre el otoño y el verano, mis 40 años, me doy cuenta. Claro. Bueno, con el cambio climático ya no sé si me doy cuenta tanto. Es decir, tengo que readaptarme constantemente a la observación del medio que me rodea. Es decir, hoy, ¿qué es? ¿Otoño o invierno? Diciembre. No sé. No lo sé. Pero, entre el otoño y el otoño y invierno, perdón, es muy delicada la diferencia a veces. Muy delicada. Sobre todo en los últimos días, en ese pasaje. Exactamente, esos últimos 15 días donde estás adentrado profundamente en el invierno y dices, ok, estamos en invierno. Esto es Formalmente. Formalmente, esto es un señor invierno y empezás a desempilchar, ¿viste? La ropa ahí del placar amarrocada y sacás el gorro, los guantes y bueno, a ver, vamos a poner unos guantes y gorro porque por ahí sean 3-4 días, ¿viste? Y te reconoces en estado de invierno. En el proceso de coaching pasa un poco lo mismo. Como el desafío está en observar y estar en presencia del proceso. Muchas veces me doy cuenta inmediatamente que es un proceso que ya no me corresponde acompañar y estar en presencia. Y otras veces el mismo ciclo se encarga de que se transforme. Pero, ante todo, desde el amor, desde el profundo respeto y desde el vínculo construido. Desde ahí. Desde ahí y hacia ahí. Desde el amor y hacia el amor. Que es el principio que hace que un artista, productor, se acerque a mi estudio y compartamos tiempo en la construcción de algo. Es el amor, es la pasión. Desde ahí hacia ahí. Digo, no hacia otro lado. Desde ahí hacia ahí. Entonces, el desafío está en poder ver este camino sin tomarlo personal. Entendiendo de que es un camino de amor y de profunda inquietud hacia el amor y la profunda inquietud. Ese es el gran desafío. Te pregunté primero por las dificultades porque yo tengo tendencias negativas. Me gusta abordar eso, quizás por una cuestión de que está buena
la incomodidad, digamos, que a veces genera tener que pensar en eso negativo, no sé si todas tenemos tan presente quizás como lo positivo también, como de nuevo sobre este proceso de coaching. ¿Qué es lo que te genera, no dificultad, ahora te voy a preguntar, sino satisfacción? Estudiar. Tomar ese camino de acompañamiento como mi propio camino de aprendizaje. Desarrollar tecnología. Indagar en herramientas de avanzada. Implementarlas. Frustrarme. Reconocer la frustración y seguir caminando. Eso me genera profunda satisfacción. Estudiar. ¿Y es algo que te pasa todos los días? Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, por suerte, de mi vida madura, adulta, sí. Ya constituido en este espacio y reconociendo el lugar donde estoy. De hecho, valga la aclaración para el podcast, estamos en mi casa, en Olivos, en Buenos Aires, en mi estudio, el cual construí yo, y el cual cada una de estas decisiones de todo lo que se ve alrededor mío tiene que ver con un proceso de profundo aprendizaje e introspección personal. Todo. Esta es la casa de mis bisabuelos y yo estoy sentado en el mismo lugar donde mi abuelo tenía su galpón. O sea, en el mismísimo lugar. Y cada una de las decisiones está tomada desde el profundo aprendizaje. ¿Sí? Desde ahí, todos los días, me produce una pasión hermosa levantarme y decir, bueno, ¿y hoy qué voy a aprender? Hay algo que inevitablemente me viene a la cabeza de pensar en este oficio, pero no quiero hablar solamente sobre lo que es el productor musical. Pienso como en uno como, no sé si te consideras artista, yo creo que el productor musical es un artista. Sí. Siento que es un oficio de privilegio, ¿no? ¿En qué sentido? En el que uno puede estar conectado espiritualmente o en ese proceso con algo que lo apasiona y vivirlo una cantidad de horas del día que quizás otras personas no pueden, incluso habiendo estudiado carreras que aman, porque la música tiene ese aspecto espiritual que te hace estar conectado de otra manera. Y yo creo que ahí, por eso hablo de privilegio, creo que ahí hay un diferencial con dedicarte a otros rubros. Obviamente no estoy hablando de otros rubros en los que también son privilegiados, porque quizás, no sé, si hablamos con un médico en el momento que está curando, operando a una persona o sanando, debe sentir esa misma plenitud probablemente que se siente al estar conectado con la música. Pero sí lo pienso justamente en relación a otras personas que hubiesen querido ser doctores o que hubiesen querido ser músicos o artistas y que por un montón de motivos, porque a veces no es uno, por un montón de motivos no pudieron. Siento que tenés como esa conciencia como para reconocerlo, pero ¿vos crees que es un privilegio esto o cómo? Mira, sí, yo soy un ser muy afortunado, soy un ser muy próspero, soy un ser muy bendecido y estoy profundamente agradecido de la vida que vivo. Profundamente agradecido. Entonces sí, yo soy un privilegiado. También quería traer esta cuestión del privilegio, más que nada para pensarlo en relación a cómo muchas personas quizás te pueden ver. Cómo te pueden ver incluso, pienso yo, como tus estudiantes. Cuando digo tus estudiantes me refiero a las personas a las que le das clases, claro, con las que compartís conocimiento, que a veces se puede ver eso como algo lejano. Y hay una distancia ahí que sin querer se marca por trayectoria, por años, por tiempo. Uno lo puede explicar eso. Quizás cuando hablamos de camino también estamos hablando de eso, ¿no? Sí, y que hay un camino que hacer. Claro, el camino es definitivamente de regresar a la fuente, el origen, sí. Y te llegan esas preguntas, por ejemplo, ¿cómo hago? Todos los días. A veces son muy directas, a veces, ¿cómo hago para ser vos, Rodo Bustos? Y sí, por ahí la respuesta es dificilísima. Bueno, en ese caso te la puedo responder desde el mismo campo en el que yo me lo hago la pregunta todos los días.
Entonces, sí, tengo una respuesta para hacer eso. Tengo una respuesta para eso. Primero la respuesta es, ok, vamos a evitar una realidad común. ¿Sí? Esa es la primera respuesta. Común. Vamos a unificarnos en la realidad que habitamos. Y si querés habitar la realidad que yo habito, sentate a meditar conmigo. Cerremos los ojos, callémonos la boca un rato largo. Sumerjámonos en la nube de pensamientos que nos atormenta. Relajémonos, que está todo bien. Y disolvámonos en el amor infinito. Meditemos juntos un rato. Respiremos juntos un rato. Hagamos yoga un rato. Riámonos de nuestros cuerpos. Disfrutemos un poco de la existencia. Y ahí ya somos lo mismo. Ahora, volviendo un poco al eje de tu investigación dentro del campo de la industria de la música argentina, vos te preguntarás, o yo me pregunto mejor dicho, ¿qué tiene que ver todo esto con que está diciendo Rodo con la industria de la música argentina? Esto es el motor de la industria de la música argentina. Un país que se muere cada 30 años es el motor de Charlie, de Fito, de Gustavo. Es el motor de Víctor Heredia. Es el motor de todos los pibes que están rapeando. Es el motor de todos los pibes que producen electrónica. Es el motor. Es el motor. Es el motor sincero. El motor sincero, ese que te hace escribir canciones, ese que te hace quedarte 4 horas más adentro del estudio para hacer sonar la pieza. Es el motor. Es el motor más honesto y sincero que hay. Es el de verdad. Después viene todo lo que vemos ahí afuera, ¿viste? Sí. La cantidad de likes, la cantidad de reproducciones, cuántos seguidores tiene, los de las reproducciones de Spotify. Voy a hacer algo un poco más técnico. Cuán fuerte suena, cuánto loudness tiene una pieza a la otra. Son todas apreciaciones muy pasajeras, ¿viste? Muy pasajeras. Y estamos en profunda evidencia de que cada día es más pasajero, ¿o no? Sí. Cada día es más banal cuántas reproducciones tiene una pieza, cuántos seguidores tiene una artista. Cada día se está banalizando más y más y más. Y ese es lo increíble del hermoso momento que estamos habitando. Se está disolviendo el afuera. Se está disolviendo. Se está disolviendo. El grado de cercanía que nos habilitan las redes sociales, el grado de cercanía que le habilita a un artista, compositor, a un productor o a un público, el estar tan en contacto directamente, mano a mano, está disolviendo la banalidad del afuera. ¿Cuál es el mayor deseo? Estar en el adentro. El público quiere estar en la intimidad del artista. El productor quiere expandir la intimidad del artista de cara a un producto. Y el público quiere recibirla. Y quiere sentirse parte y en presencia de la intimidad del artista. Entonces, para mí es una gran ventaja. Se está disolviendo. Se está disolviendo. Se disuelve, se disuelve, se disuelve, se disuelve, se disuelve, se disuelve. Y empieza a generar un grado de intimidad increíble. ¿Para qué? Para volver a hacer canciones. Para volver a hacer canciones que digan cosas profundas. De esas que nos tatuamos en el cuerpo. De esas canciones que cada tanto ves tatuado en una pantorrilla. Que mirás el brazo en el bondi y ves un tatuaje acá que dice cambia, todo cambia. Decís, ¡ay, qué cliché! No, pará. Detenete 35 milisegundos y lee eso de vuelta, por favor. Y reconocelo. Y anda a la canción. Y viaja a la canción. Y usa la canción como portal. Y escucha la voz de Mercedes. En ese registro profundo, casi de tenor. Cantar la última vuelta, ¿viste? La última vuelta. Cuando la canta desgarrada directamente. Andá a esa versión. Andá ahí.
y lee esa frase tatuada en un brazo, y ahí hay arte, y ahí hay canción, y ahí hay industria también. Porque si no fuera por la industria, Mercedes no hubiera reinterpretado esa canción por esa pasión y no lo hubiera llevado al oído y al acervo cultural de todos nosotros y no hubiera llegado al tatuaje de esa chica en el colectivo. Hay industria. Entonces, con esto te quiero decir, esto que yo estoy expresando es el motor de todo eso. Es el mismísimo motor de la industria. Entrar en contacto y estar en presencia del proceso es el mismísimo motor de la industria. ¿Se puede hacer dinero de esto? Es algo que estoy estudiando todos los días. Bueno, lo dejamos ahí. como pregunta abierta, si te parece. Yo no tengo la respuesta, así que o tengo múltiples respuestas, no sé si te la puedo decir. Digo, hoy tengo una respuesta, probablemente mañana tenga otra y vaya cambiando. Ahora, si algo que me gustaría como dejar en claro, para mí hacer dinero de algo no es hacer una industria. Hay industrias increíblemente proactivas y productivas que no generan remuneraciones. Ni activas ni pasivas, digo, montones de industrias. Y el hecho, para mí el concepto de industria tiene que ver con el concepto del motor, del macromotor, donde estamos vos como investigadora, yo como artista, educador y estudiante insertado en el medio. No se marca la industria, ¿viste? Bueno. Pero es el marco, ese gran marco. Ahora, hay un montón de circunstancias y de motores que nosotros conocemos que generan remuneraciones económicas y otras que no. Y no por eso no son industria. No. De hecho, son muchas veces el germen de otros subproductos y productos. Es muy interesante el campo que se puede hacer desde el análisis si uno quiere verlo con el factor de remuneración o no remuneración. Más allá de que exista la remuneración o no exista la remuneración, ambos los afecta el principio de la presencia. A ambos. Hay un deseo y hay una intención de hacer un tema, de componer un arreglo, de subirte un escenario y cantar con un coro y quebrar el corazón en la unidad del grito. Hay un deseo. Y ese deseo es la presencia. Y la presencia es el motor. De escribir una hermosa canción. De quedarte rato largo buscando la relación entre el kiki, el bajo y la voz para que suenen en equilibrio. Hay una presencia. Esa es la presencia motor que a mí me genera un montón de preguntas. Un montón de preguntas. Y que tengo la habilidad de poder preguntármelas. Y me doy el tiempo y el espacio. Esa es la sabiduría. Me doy el tiempo y el espacio de preguntármelas. Oye, ¿cómo llegó ahí? A ver. Ah, mirá, está emocionado. Ah, está emocionado. Ah, yo también. Tac. Ah, estamos emocionados por la misma canción. Wow. Muchas veces cuando voy a un recital, que no voy mucho, pero digo, no voy todas las semanas, pero voy, a mí me emociona mucho más escuchar cantar a la persona que tengo al lado que escuchar cantar al artista. Mucho más me emociona. Pero mucho más. Cantar acá al lado de tu oído desafinado, ¿entendés? Que en medio que balbucean y no dicen nada, me emociona muchísimo más. Y me empuja, ¿viste? Me empuja la energía del que está atrás y me está cantando acá que lo que está cantando el artista. Porque cuando sucede la comunión entre esta persona que está cantando y el artista que canta al mismo tiempo, yo quedé como un pedazo de tomate en un sándwich en el medio, ¿viste? Como... Claro. ¿Viste? Como... en el medio, porque yo estoy conectado con lo que está cantando el público y a su vez el artista emiten y hay una comunión en el medio, en la misma frase, ¿viste? Y me parece, y se me pone la piel de gallina. Como, y yo sabía que iba a pasar eso, ¿me entendés? Como yo, porque venía ese momento, todos lo sabíamos. Y sucedió. Y sucedió, ¿me entendés? Y soy parte de ese momento. Y estoy presente en ese momento, en la emoción de esa persona y me hago parte con esa emoción. Y por ahí canto.
¿Entendés? Y por eso me llevo a abrir la boca y cantar sin saber lo que estoy diciendo. O sea, transformarme en el simio que realmente soy. En el animal amoroso que soy. Bueno, eso es lo que le pasa a cualquier artista cuando está rapeando dentro del estudio, en realidad. Eso es lo que le pasa a cualquier ingeniero cuando está verdaderamente sumergido en la obra buscando de adentro. Eso es lo que le pasa a un beatmaker cuando encuentra un beat que lo levanta de la silla de verdad. Pero de verdad. De esos beats que, pero te agarran el estómago y te hacen volar por los aires y salís quebrando la cabeza. Ese es el motor que yo estudio y que yo veo y a mí me apasiona. Ese mismo que me levanta todos los días. Y eso es industria para mí. Entrar en contacto con esa industria. Ahora, las entidades educativas, los marcos educativos, los complejos educativos, los colectivos culturales que fomentan esos espacios son oro. Oro. En una sociedad emergente que todos los días tiene que preguntarse socioeconómicamente, socioambientalmente cómo seguir. Esos lugares, esos colectivos son oro, son frecuencia de alta vibración en el marco de la industria de la música argentina. Son oro. Esos cuartitos, esos sucuchos en los departamentos donde se juntan la crew de los raperos con los traperos y esas radios en el interior del país donde después de la programación hay un pibe que se queda haciendo un beat y programando y lo pasa a la tanda publicitaria para probar qué onda. Oro. Oro. Donde la gente empieza a despertar en la industria de la música argentina. Dice, pero para esto es posible. Y aparece algo muy interesante que tiene la industria de la música argentina. Me animo a generalizar. Sabes que estoy generalizando y que la generalidad tiene un marco de error muy amplio. La gran mayoría de los que somos parte de la industria de la música argentina, hay un momento donde no te importa tener una remuneración activa de lo que estás haciendo. Lo haces por pasión. El motor que está detrás de la industria de la música argentina es la pasión argentina. Ese es el punto. Ese es el punto que escribe canciones. Ese es el punto que hace beats. Ese es el punto que rapea todo sudado hasta las 3 de la mañana en una plaza. Ese es el punto que busca una progresión armónica durante 1 hora y media hasta que se le pone la piel de gallina para que el arreglo suceda. Ese es el punto que hace que 40 personas se queden ensayando en un coro y se queden hasta que encuentran ese alabado sea el Señor. Pero no es que lo dicen, lo habitan. Levantan los brazos porque no te queda otra que reconocer la presencia de Dios en la nota que estás cantando. Ese es el momento. Ese es el estado de gracia de la industria de la música argentina. Argentina. Ese es el diferencial. Argentina. Bueno, se dice mucho también, y con esto sí cerramos, de la experiencia de artistas, ¿no?, que vienen de afuera a hacer sus shows acá y que, bueno, siempre prometen volver y que dan cuenta de que hay claramente una comunión que se produce justamente solamente en Argentina. Sí. Entonces, quizás para quienes van a escuchar este podcast desde otros países y escuchen Argentina, y quizás si no tuvieron la oportunidad, la posibilidad de venir, quizás no lo entiendan tampoco, ¿no? Porque es tan personal. Esto de las pasiones, la pasión es una característica. Es como ese eslogan de YouTube, ese hashtag creo que dice Argentina, no lo entenderías. Claro, totalmente. Es eso, hashtag Argentina, no lo entenderías. No, es que no lo entendemos, no lo entendemos. Sí, incluso ni nosotros mismos, pero hay ahí claramente un motor
que nos mueve y que pese a todas las situaciones difíciles y los ciclos que fuimos cumpliendo, económicos, políticos, sociales, siempre ahí la cultura es la que termina sosteniendo, ¿no? En un montón de sentidos. Así que, bueno, comparto esto que decís, de que claramente en este podcast que se llama Diálogos con Productores Musicales se hace en el marco de un sitio que es Industria Musical Argentina, y justamente tiene el nombre de Argentina justamente para dar cuenta de las particularidades. No es solamente Industria Musical, que además hay otro sitio. Es Industria Musical Argentina. Y después, bueno, ahí está reconocer la diversidad, lo que nos diferencia y que al mismo tiempo nos enriquece, los lazos de solidaridad que se producen en este país, la bienvenida que damos a muchos extranjeros que migran y que habitan también nuestro país como si fuesen argentinos. Muchos quieren ser argentinos. Y de hecho yo creo que si se sienten así, lo son. Entonces, bueno, para mí hablar desde el lugar de donde uno es, me parece que es fundamental, porque es lo que nos identifica y lo que nos mueve también. Así que dicho todo esto, te agradezco un montón por la entrevista. Es una instancia formal en cierto punto, pero yo creo que por lo que pasamos se va a poder llegar a transmitir a través de este audio lo que significa para nosotros reunirnos. Esperamos que te haya gustado esta charla. Para ver y escuchar más contenidos, visita nuestro sitio web industriamusicalargentina.com y seguinos en nuestras redes sociales. Soy Florencia Sosa y esto fue Diálogos con Productores y Productoras Musicales. Hasta la próxima.